porque tu palabra es más dulce que la miel. Comunidad Cristiana Internacional te comparte un nuevo mensaje que inspirará tu vida y alumbrará tu camino. Bienvenidos. Hay una costumbre, no sé, no puedo condicionar si es malo o bueno, pero sí hay una cierta costumbre que tiene la iglesia cristiana, y es de poder llegar a hacer una oración a la cual la llamamos la oración de fe, ¿cierto? ¿Y la oración de fe qué es? ¿Alguien sabe qué es la oración de fe? La llamada oración de fe, ¿cuál es? Confesar a Cristo, ¿cierto? Con nuestro corazón y pedir perdón por nuestros pecados y recibir a Cristo en nuestro corazón, ¿cierto? Y que Él sea el Señor y dueño. ¿Eso nos hace qué? Hijos de Dios, ¿cierto? Y basado en algunas citas bíblicas, ¿cierto? Nosotros en el instructivo enseñamos eso. Una de esas citas bíblicas que enseñamos, aquello que nos hace o nos convierte en hijos de Dios, es el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 12, ¿cierto? Que todos los que creyeron, ¿y qué más dice? Los que creyeron y recibieron a Jesús, el Señor Dios les dio ¿qué? La potestad, el derecho, la autoridad de llegar a ser hijos de Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? Para aquellas personas nuevas, esa es nuestra formación cuando iniciamos nuestra vida en el Señor, como hijos de Dios. Es como el primer pasito que tratamos de dar o de enseñarles o de ayudar a las personas, ¿sí? Y que en algún momento nos sucedió a nosotros. Pero ahora bien, hay una cita bíblica que es importante tenerla en cuenta, que nos lleva a hacer una reflexión respecto a si en algún momento hice mi oración de fe, si en algún momento declaré al Señor Jesús como mi Señor y Salvador, mi único y suficiente Salvador. Está en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7, desde el verso 21 en adelante, que dice el Evangelio de San Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento. Capítulo 7, verso 21, dice lo siguiente, para que usted lo tenga ahí en su Biblia de hojas o en su dispositivo móvil. Y aquí tenemos también una guianza que es el monitor, amén. Entonces esta versión que vemos en el monitor dice lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¡Wow! Tremenda palabra, porque no todo el que dice Señor, Señor entrará o tendrá la posibilidad de ¿qué? ¿Entrar a dónde? Al reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor. ¿A quién adoramos en esta mañana? Al Señor. Yo no sé de qué manera usted haya tenido y haya aprovechado este día, este espacio en donde tuvimos un tiempo de alabanza y nos movimos, pero también un tiempo de ¿qué? Como de en el secreto, en intimidad, decir Señor, Señor. Hay poder ¿en dónde? En la sangre. ¿Qué otra canción cantaron? ¿Ah? Cristo moriste en un... Imagínense, quizá todas las canciones estuvieron relacionadas a adorar ¿a quién? Al Señor. Pero la Biblia nos dice y nos muestra, el mismo Señor Jesús está mencionando y dice con firmeza, con autoridad, y lo está diciendo Jesús, quien es el protagonista ¿de qué? De aquel que entregaría su vida ¿por quién? Por cada uno de nosotros, o la humanidad, o la raza humana, o el ser humano, o el hombre, la mujer. Lo está diciendo el mismo protagonista. El mismo Señor Jesús está diciendo, oigan, no todo el que dice o el que me dice ¿qué? Señor, Señor, entrará ¿a dónde? Al reino de los cielos. Y es que hoy en día surge una gran preocupación por mantener la sana doctrina. Hay una gran preocupación por tratar de sostener la sana doctrina, de llevar a entender a aquellos que nos convertimos en algún momento como iglesia del Señor, hijos de Dios, porque es que de eso depende nuestra salvación. Nuestra salvación depende ¿de qué? De una sana doctrina. Y el Señor está diciendo en esta cita, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. ¿Cuántas veces tú has dicho Señor? ¿Cuántas veces de lo que llevas conociendo, no sé de qué manera, la fe que profesas? No sé cuántas veces en tu vida, a partir de la fe que profesas, has dicho Señor.
yo creo en el Señor, yo recibí al Señor. Entonces, nuestra salvación, la suya, su salvación depende de una sana doctrina. Y la gran preocupación es que esta sociedad, esta generación, cree que por el simple hecho de declarar, de profetizar la palabra, de decretar la palabra, hace que seamos salvos o hijos de Dios. Hay una tendencia en creer que simplemente lo que yo decreto, eso es. Si yo profetizo la palabra, así debe cumplirse. Y entonces llega y nos encontramos con esta realidad bíblica, en donde el Señor Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Creemos que somos hijos de Dios, creemos que somos conocidos por Él, y no es así. Jesús, en este caso, a través de esta cita bíblica, nos quiere enseñar, nos quiere mostrar que no basta profesar una fe de palabras. No basta profesar una fe de palabras. En eso estamos cayendo, profesando una fe de palabras, mas no de acciones o de obediencia. Palabras que usamos bien sea en oraciones. Usted ve a través de las redes sociales, podemos llegar a ver oraciones muy bonitas, lecturas, mensajes, pasajes, predicaciones que aún nosotros mismos que hacemos como estudio, pero no tienen nada que ver con la esencia de la palabra. Canciones. Hay una tendencia por allí y hay una lectura frente a las canciones hoy en día en donde se dicen: son canciones evangélicas, son canciones cristianas o son canciones bíblicas que hablan verdades bíblicas. Entonces hay una gran ahí controversia el tipo de canciones que se están creando. Tanto así que en este caso vemos hoy en día artistas que sacan canciones cristianas, como hace que 4 o 5 días, no sé, un tal Yatra que ahora sacó una canción cristiana. ¿Ya la vieron? ¿Ya la escucharon o no? Y entonces la iglesia entra en ese sistema en donde todo, aparentemente, lo que diga Señor, Señor, cabe dentro del contexto ¿qué? Bíblico, y cabe dentro de la iglesia. Y así otra serie de artistas que están ¿qué? Tomando la palabra del Señor. ¿Para qué? ¿Hacer qué? Canciones cristianas, en donde dice Señor, en donde hablan de la bondad de Dios, en donde hablan de la misericordia, del perdón de Dios, pero su vida como tal va contraria a lo que dicen estas líneas de estas canciones. Entonces el Señor Jesús viene y nos trae esta cita bíblica y dice: no todo el que me dice ¿qué? Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Así haya una canción muy bonita, como quizá la de Yatra hoy en día, que diga cosas bonitas, y que con esas canciones vamos a postear, ¿cierto?, nuestros mensajes, nuestras líneas ahí que colocamos quizá en los estados. Porque eso es falso cristianismo, que el mismo diablo está tratando de usar. ¿Para qué? Hacer caer aún a quienes, a los escogidos. La Biblia menciona y dice que el mismo diablo se vestirá como ángel de ¿qué? De luz, para engañar aún a quienes, a los escogidos. Entonces hay una preocupación porque se está levantando un falso cristianismo solamente porque alguien dice Señor, solamente porque alguien pronuncia a Dios, solamente porque yo, en este caso, declaro la palabra. Y eso hace que yo ¿qué? Sea cristiano. Eso puede llegar a hacer que yo crea que soy hijo de Dios. Jesús directamente nos dice que la palabra, en este caso, no puede sustituir la obediencia a Dios. Eso quiere enseñar el maestro a través de esta cita bíblica. Que no está la palabra, aunque la palabra es viva y eficaz, no puede sustituir la obediencia que yo debo hacer
frente a esa palabra. ¿Me hago entender? Porque podemos tener bonitas palabras que decretan, declaramos, profetizamos aún bajo esas palabras, esas citas bíblicas bonitas. Pero eso no puede sustituir ¿qué? La obediencia a Dios. Porque la obediencia a Dios es realmente ser salvo por Cristo. No una declaración, no un decreto. No tiene validez cuando yo decreto una palabra, así sea una porción de la Biblia, cuando no va conforme a mi actuar. Cuando yo no actúo bajo esa palabra, aun cuando la esté declarando, profetizando, decretando, no tiene valor. Y entonces sale a relucir esta cita bíblica que nos enseña el maestro y nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿Usted cree esto en este momento? Si usted cree en esto en este momento, hágase una reflexión propia de cuánto yo estoy diciendo más Señor, Señor, que lo que estoy viviendo en el Señor, que lo que yo obedezco en el Señor. Porque no todo el que dice, no todo el que levante las manos en este auditorio, en este lugar, y diga Señor, Señor, puede llegar a no entrar al reino de los cielos. Y solo nos quedamos con la palabra dicha y no la palabra hecha realidad, que es totalmente distinta. La palabra dicha es totalmente distinta a la palabra hecha real en mi vida. Entonces dice el Señor, en este caso, ¿qué más dice? Sino el que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quiénes entrarán al reino de los cielos? Aquellos que en algún momento quizá pudimos hacer la oración de fe, pero nuestro comportamiento es totalmente opuesto a lo que constantemente leemos de las escrituras, de la palabra. Dice en este caso, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces el título del mensaje es el siguiente: hágase ¿qué? Tu voluntad y no la mía. Recuerden que el mismo Señor Jesús dijo: no he venido a ¿qué? A hacer mi voluntad, sino la voluntad ¿de quién? De mi Padre. Entonces tiene que haber una coherencia espiritual. Tiene que haber una coherencia y un comportamiento coherente con lo que yo puedo llegar a decir de la palabra, a declarar de la palabra. Porque hay una tendencia que todo es bonito si viene de la palabra del Señor. Sea de quien venga, sea de quien venga. Un artista, un político, hasta utilizan políticos ¿qué? La palabra del Señor para captar ¿qué? Votos. Y no todo el que dice Señor, Señor ¿qué? Entrará al reino de los cielos. Cierre por un momento sus ojitos y diga: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Porque aquellos que hacen la voluntad del Señor heredarán ¿qué? El reino de los cielos. Porque no todo el que diga Señor, Señor, hoy te alabé, hoy te adoré, yo no sé de qué manera, pero si nuestro comportamiento después de salir de este lugar no es coherente con lo que yo canto, con lo que yo declaro de la Escritura, no entraré al reino de los cielos, por más de que yo diga yo creo en el Señor Jesucristo. El mismo Jesús lo dice: no todo el que me dice Señor, Señor, ¿qué? Entrará al reino de los cielos. El Señor Jesús, enseñándole a los discípulos aquella oración que todos conocemos y que nos enseñaron desde pequeños, el Padre nuestro, dice: hágase ¿qué? Tu voluntad, así en la tierra como se hace ¿qué? En los cielos. Entonces Jesús sí sabía el hacer la voluntad del Padre. Jesús sí sabe qué es hacer la voluntad del Padre. Por eso dijo: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquellos que hacemos la voluntad del Padre que está en los cielos. La pregunta es: ¿hacemos la voluntad del Padre que está en los cielos? O simplemente decimos Señor, Señor en algún momento de nuestra vida. Porque es más fácil decir: ay Señor, ayúdeme en esta.
que decir, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Por eso no todo el que diga, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Porque Él vino a cumplir la palabra. La Biblia menciona que Él creció, ¿qué? En obediencia. ¿A quién? A la palabra, por medio de sus padres. Entonces es muy importante tener en cuenta esto para poder reflexionar. ¿Para dónde voy? ¿Cómo está mi camino? ¿Cómo voy en el camino con el Señor? Porque no todos heredarán el reino de los cielos. Él advierte que la palabra, en este caso, no va a sustituir la obediencia. Y por eso Él mismo lo afirmó y dijo, no he venido a abrogar la palabra. ¿He venido a qué? A cumplirla. Señor, pasa de mí esta copa, ¿qué? Amarga, esta copa de dolor, esta copa de angustia, esta copa de zozobra, de temor que tengo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, que es buena, que es agradable, que es la que necesito. Pero ahora hay un falso cristianismo que solo se mueve ¿en qué? En la declaración, en el decreto. Yo decreto esta palabra. Pero su acción o nuestra acción, porque no puedo salirme yo de ahí, es distinta a hacer ¿qué? La voluntad de Dios. ¿Está conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Santo Dios. Muy bien. Ahora, el Señor asimismo está hablando de algo que nos interesa a todos, y es entrar al reino de los cielos. Y cuando habla de entrar al reino de los cielos, dice que aquellos que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y cuando habla del reino de los cielos, indirecta o directamente, como queramos verlo, está hablando de la salvación. Que implícitamente sí está hablando de ¿qué? De la salvación. A eso le apuntamos nosotros. Esa es nuestra meta, ese es nuestro propósito, nuestro objetivo, entrar al reino de los cielos. Eso quiere decir que yo estoy velando o buscando, procurando ¿qué? Ser salvo. Entonces el Señor sí está hablando de ¿qué? De una salvación, de una vida eterna. Y esa vida eterna la encontramos en Jesús, que nos lleva ¿qué? Al reino de los cielos. Por eso es importante, porque si hay que declarar, si hay que tener al Señor, porque el mismo Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor. Así que sí se le dice a Él Señor. A Él sí se le rinde ¿qué? Obediencia como Señor. No podemos decir en este caso de que, ay, ahora no digo Señor. Sí, pero debemos saber de qué manera yo actúo para con el Señor. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora, el 22 dice, muchos me dirán en aquel día, ¿cómo dirán? Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y cuando habla en tu nombre se habla de ¿qué? De la palabra, porque Él es la palabra. Y entonces muchos de nosotros utilizamos ¿qué? El nombre de Jesús para declarar, para profetizar. Muchos dirán lo siguiente en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos, no decretamos, no declaramos en tu nombre. ¿Y en tu nombre qué? Echamos fuera demonios. Oh, o sea que ya trabajaban en la obra del Señor. ¿Trabajaban para el Señor? Sí. Ay, ¿cuántos quizá de los que estamos en este lugar trabajamos en la obra del Señor? Trabajamos para el Señor de la obra. Y entonces dice así, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos ¿qué? Muchos milagros. Dígame, ¿eso es hacer la voluntad de Dios? ¿Eso es hacer la voluntad de Dios? Si es hacer la voluntad de Dios, ¿qué pasa con el verso 23? ¿Qué sucede cuando dice, y entonces les declaré? ¿Quién lo declaró?
El Señor Jesús, el mismo Señor Jesús, que viene y dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y también les dice lo siguiente: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, el hacer la obra del Señor no está condicionado a hacer la voluntad de Dios, porque podemos llegar a creer que si estoy sirviendo es la voluntad de Dios, y eso me otorga entrada al reino de los cielos. Tremendo. Una cosa es trabajar en la obra del Señor, otra cosa es hacer la voluntad de Dios. ¿En cuál nos encontramos? Porque podemos, bajo ese falso cristianismo, trabajar aún así en la obra del Señor, como cual cantante puede inventarse o componer una canción donde dice Señor, Señor, y pretender que por ese simple hecho tenemos entrada ¿a dónde? Al reino de los cielos. Y no es así. Diga conmigo: el trabajar en la obra no es hacer su voluntad. Eso no es hacer la voluntad del Padre, porque aquí lo está diciendo: apartaos de mí, ¿no qué? Los conozco. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? ¿Qué dice el Señor? Jesús, en este caso, envía un mensaje muy fuerte a la iglesia, a aquellos que en algún momento pudieron, como nosotros podemos llegar a decir: yo recibo a Jesús en mi corazón, pido perdón de mis pecados y ahora soy una nueva criatura. Entonces, aquellos que en ese momento pudimos o podemos llegar o estar a punto de hacer esa oración de fe, hay un mensaje muy fuerte que transmite el Señor Jesús. Entonces, aún aquí Jesús nos está diciendo que quienes hacen cosas impresionantes, asombrosas en el Señor, porque aquí está hablando de ¿qué? En el texto anterior, de milagros. ¿No son cosas sobrenaturales que puede hacer el hombre? ¿Sí o no? Los milagros son cosas que sobrenaturales. 22 dice: muchos dirán en aquel día, profetizamos. ¿No ha visto usted esa tendencia de profetizar? Y de decirle: ven, pasa aquí, ven aquí, te profetizo, ¿qué? Tu futuro. ¿Sí? ¿No ha sucedido? ¿No ha pasado? Bajo ese falso cristianismo, esa falsa doctrina, en donde todo es profetizar, en donde todo es que hablar cosas bonitas. Eso son cosas a veces asombrosas, en donde ¿qué? El pueblo o la iglesia dice: ¡oh! Y le dijo que iba a tener carros y viajes, y le dijo que se iba a casar con tal persona, y esa persona ya es casada. ¿No ha visto? En uno de esos videos uno llegó a profetizar sobre alguien que no conocía, y le dijo: tú te vas a casar con tal persona, la que está allí, y la otra persona era casada. ¿El hacer qué? O el echar fuera demonios. Eso son cosas asombrosas que no quiere decir que no pasen, porque el mismo Maestro, el mismo Señor Jesús liberó, echó fuera demonios. Asombroso. La Biblia menciona que cuando echó fuera esos espíritus inmundos, aún la gente ¿qué? Se asustó y dijo: sí, sí, ahí está el Señor. Uy, qué miedo, y no sé qué, yo no vuelvo por allá, no sé qué, y aquello y lo otro. El hacer milagros. ¿No hizo el Maestro milagros? ¿Multiplicó qué? Sacó de unas tinajas de agua, llenas de agua, ¿sacó qué? Para las bodas de Canaán. Milagros. ¿Y sabes qué? Lo sorprendente es que el mismo Jesús le dice a los discípulos, aquellos que empezarían la iglesia primitiva: ustedes harán mayores cosas. Pero el hecho de hacer mayores cosas no quiere decir que tengan garantizado el reino de los cielos. Porque la Biblia dice que Jesús le dijo a estos que echaron fuera demonios, que hicieron milagros, que les dijo: no los conozco. El verso 23 dice que no los conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. Aun cuando estaban haciendo la obra de Dios, eran hacedores de maldad. Y no entraron ¿a dónde? Al reino de los cielos. Podemos llegar a hacer actos milagrosos. Podemos llegar a estar en la obra del Señor, pero no nos garantiza en este momento, según como la Biblia o la Escritura nos lo enseña, no tenemos garantizado el reino de los cielos.
¿Cómo garantizas entrar al reino de los cielos? Haciendo la voluntad, porque el mismo Jesús lo dijo. Más bien, aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos, sí entrarán al reino de los cielos. Para terminar, quiero hablar un poquito de lo que es la voluntad de Dios. Porque podemos entonces llegar a decir eso. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Si hay algunos que trabajan en la obra y aparentemente eso es ¿qué? Bueno, eso es hacer la voluntad de Dios. ¿Sí es así o no? Podemos entrar entonces en esa dicotomía, si se puede decir, en ese doble pensamiento de, entonces, ¿qué hago? ¿Hago la obra de Dios o no hago la obra de Dios? Entonces, tenemos que entender la definición de lo que es la voluntad de Dios. ¿Está conmigo? ¿Quiere saber cuál es la voluntad del Señor que debemos hacer? ¿O cómo debemos interpretar la voluntad de Dios? Si el mismo Jesús está diciendo que aquellos que hacen la voluntad del Padre son los que pueden llegar a tener la salvación en Cristo, entrar al reino de los cielos. Y esto no es desestimar el sacrificio que hizo Jesús, no es desestimar ni tener en poco la muerte de Jesús, porque Él mismo lo anunció y Él mismo lo dijo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Y Él no desestimó ir a la cruz, aun cuando dijo, si es tu deseo, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Entonces Él sí entendió y Él sabía que el hacer la voluntad del Padre le otorgaba ¿qué? La victoria, la victoria. Entonces, ¿qué es hacer la voluntad de Dios? Primero que todo, vaya al Salmo 33, 11. La primera voluntad que se muestra en las Escrituras es la siguiente: el consejo de Jehová permanecerá ¿para cuándo? Para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Ahora bien, entonces debemos entender que la primera definición de voluntad de Dios es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios, que es eterna. Por voluntad propia que fueron creados los cielos y la tierra. ¿Alguien en este caso se opuso? No. Es la voluntad suprema, eterna de Dios, que es inamovible, que aunque yo no quiera, la Biblia dice que por voluntad de Dios, hay vida y hay muerte. Esa es la voluntad de Dios. Es inquebrantable, es suprema, es eterna. Ahí no hay nada que hacer. Muerte y vida. Es la voluntad suprema de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Esa la debemos entender. Por sobre todas las cosas está la voluntad perfecta de Dios, que siempre se cumple. Siempre se cumple la voluntad de Dios, porque está por sobre todas las cosas. Debemos entender esa voluntad. Te voy a colocar un ejemplo. En Hechos capítulo 2, verso 23. Esa era la voluntad de Dios, o fue la voluntad de Dios. ¿Qué dice Hechos capítulo 2, verso 23? A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿A quién se estaba refiriendo? A Jesús. La muerte de Jesús era la voluntad suprema. Fue la voluntad suprema de Dios. Se hace, así es, así la determino. Nacimiento y muerte de Jesús, y asimismo la resurrección de Jesús. Esa fue la voluntad del Padre: nacimiento, muerte y resurrección de Jesús. Hacía parte del plan soberano de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Es una voluntad que inmutable, no cambia, no cambió. Tanto así que la Biblia menciona que hubo un momento que Jesús, estando ya en la cruz, la Biblia dice que Él dio ¿qué? La espalda. Y dijo: por voluntad propia, soberana, se hace. Aun cuando el Hijo le dijo: si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu plan perfecto, tu perfecta voluntad. Entonces nos encontramos con la voluntad suprema de Dios. ¿Está conmigo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Dicen amén? Amén, gloria al Señor. Ahora bien, está la voluntad de Dios que debe influir en nosotros. La voluntad, en este caso, que quiere que seamos partícipes de esa voluntad de Dios.
entonces ahí ya altera o afecta nuestra moral, nuestra conciencia, nuestros actos. Esa voluntad de Dios ya está diseñada para que se ejecute en nosotros. ¿Me estoy haciendo entender? Ya la voluntad de Dios es que Él quiere que nosotros procedamos como Él menciona y quiere que se haga. Esa es la otra voluntad que está en Dios, la cual nosotros debemos cumplir. Esa es la voluntad de Dios, la cual nosotros sí debemos cumplir. Vaya por favor a 1 Tesalonicenses 4:3. Te voy a dar un ejemplo. Hay varios, pero quiero darte simplemente este ejemplo frente a lo que quiere Dios que haga aquellos que dicen: Señor, Señor, te recibo en mi corazón, acepto y reconozco a Jesús como mi Señor y Salvador, creo en un Dios creador de los cielos y la tierra. Entonces, bajo eso, ahora Dios quiere que nosotros hagamos su voluntad. Dice: la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis ¿de qué? Solamente te voy a dar ese ejemplo, pero hay muchos más que podemos encontrar a través de las escrituras. La voluntad de Dios que Él quiere que se desarrolle en nosotros, voy a ponerlo así en este contexto, es como los 10 mandamientos. Son como las reglas que ponemos en casa. ¿Se hace o se hace? ¿Le gusta o no le gusta? ¿Sí me voy a entender? Entonces está hablando ¿de qué? De santificación, y está hablando de un pecado, el cual Dios quiere que nosotros no cometamos. Entonces está hablando ¿de qué? Santificación. Esa es la voluntad del Padre. Y la santificación está ligada a la obediencia. Esa es la manera en que me santifico. No tanto en que yo diga Señor, Señor. No tanto en que yo venga en un tiempo y adore y exalte y salte y no sé qué y aquello y lo otro. Eso no es santificación. La santificación está ligada a la obediencia, a hacer la voluntad del Padre. Esa es la manera en que Dios nos conoce, Jesús nos conoce. Apartaos de mí, no los conocí, hacedores de maldad, por más de que dijeron Señor, Señor. No los conozco porque no hicieron la voluntad del Padre. Y una de esas, simplemente es ejemplo, santificación. Santificación está ligado ¿a qué? A obedecer. Apártate del mal. Nada tiene que ver, ¿qué? No tiene comunión, ¿qué? Las tinieblas con la luz. De una misma fuente no puede salir ¿qué? Agua dulce o agua salada. De una misma boca no pueden ¿qué? Maldecir y bendecir. Porque no todo el que me dice ¿qué? Señor, Señor, se comporta conforme a mi voluntad, a lo que yo quiero, como tú debes comportarte. Y entonces le habla ¿de qué? De fornicación. Y por ahí una serie de comportamientos que no están acordes a la voluntad de Dios. ¿Cómo yo hago la voluntad de Dios? ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Pues no es trabajar en la obra, aunque debemos ¿qué? Trabajar en la obra, porque la Biblia dice, mucho es la miel y pocos ¿qué? Los obreros. El Padre está llamando a alguien que trabaje en la viña, pero eso no es hacer la voluntad de Dios. Esa es la voluntad que debemos buscar. ¿Dónde la encuentras? En la Escritura. No mentirás, eso dice la Escritura. Lo dice en el Nuevo Testamento. Porque así mismo dice, ¿y los mentirosos qué? No heredarán el reino de los cielos, así lo dice. Entonces la voluntad del Padre que se quiere o que quiere que nosotros la ejerzamos o desarrollemos es ¿qué? No mentir, no andar en chismes, no vituperar del otro, no andar en pleitos. Porque la Biblia habla de esas obras de la carne que van en contra ¿de qué? De la voluntad de Dios. Y entonces nos dice, debéis andar en el Espíritu. Eso es hacer la voluntad de Dios. Cuando yo ando en el fruto del Espíritu y no en las obras de la carne, entonces tú vas a tener una tarea de ir a decir, la voluntad del Padre que yo debo hacer es la siguiente. Entonces vas ¿a dónde? A buscar allí por allí en Gálatas capítulo 5 verso ¿qué? 22, 23. Y este es el fruto del Espíritu Santo. Y todos aquellos que ejercen o trabajan por obtener el fruto del Espíritu Santo, entonces ¿qué? Nos ayuda a decir, no debo andar así. Porque recuerde,
que solo los que hacen la voluntad del Padre heredarán el reino de los cielos. Entonces ahí es donde decimos: Señor, tú que cumpliste la obra, tú que cumpliste la palabra, tú que no viniste a abolir, a quebrantar la palabra, sino viniste a cumplirla, ahora ayúdame, porque tú lo hiciste. Y tú dijiste: harían mayores cosas que no tienen nada que ver con la obra del Señor, que bueno, también está ahí, ¿cierto? Milagros, sanidades, multiplicación. Pero hacer la obra del Señor no es que ser salvos. Y no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Entonces yo creo que es mejor en esta mañana decir: Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Ayúdame a vivir en tu voluntad. Ayúdame a vivir en tus preceptos. Porque podemos salir de este lugar y olvidarnos de cómo el Señor vino y limpió la casa. La Biblia menciona eso, tanto así que Él limpia la casa. Cuando recibes a Jesús, salen todos espíritus inmundos, demonios, comportamientos. Limpia la casa. Pero dice la Biblia, viene el espíritu que habitaba esa casa, que habitaba ese cuerpo, y dice que viene y ve y mira y dice: está vacía, no está ni un fruto del espíritu, no hay ni uno, no tiene ni pizca de voluntad de cambiar. Pero él ya que había limpiado la casa. Entonces la Biblia dice: entonces se fue de allí y vino con 7 peores a habitar esa casa que ya estaba limpia por la obra de Jesús, derramando su sangre en la cruz. Entonces, no olvidemos el sacrificio de Cristo. No olvidemos que Él es Señor sobre todas las cosas. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Pero no solamente por decirlo, mencionarlo, obtenemos ¿qué? La vida eterna, o entramos al reino de los cielos. Quizá es el comienzo para que tú entres en un estilo de vida conforme a lo que la palabra dice. Amén, iglesia. Ponte de pie y vas a decirle: Señor, ayúdame a no vivir solo de palabras. Ayúdanos, Señor, a no vivir solamente decretando y declarando. No quiero ser un hijo que solamente vive en la palabra y no en la acción. Quiero la realidad de tu palabra en mí, y para eso debo entrar en obediencia, en hacer tu voluntad. Gracias por suscribirte a nuestro canal. Te invitamos a conocer más mensajes que edificarán tu vida, para que conozcas más de la palabra de Dios. Somos Comunidad Cristiana Internacional.